Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, tuve unos problemas técnicos con la transmisión recién. Estaba intentando transmitir al link que había mandado, pero lamentablemente no estaba funcionando hoy día. Pero bueno, vamos a empezar con esta clase sobre Mateo 24. Como mencioné en el otro link, hace un tiempo hice un debate con el hermano, el pastor Joel Torres, justamente sobre este tema de Mateo 24, si está hablando y esta gran tribulación, si está hablando de cosas en nuestro pasado o si está hablando de cosas aún futuras relacionadas con la segunda venida de Cristo. Esa fue la temática que estuvimos conversando en ese tiempo. Voy a dar un tiempito para que se vayan sumando ahí los hermanos a la conexión en vivo. Y, y realmente fue una muy buena interacción con el hermano Joel, pero como era un contexto de debate y solo tenía creo como 15 minutos para hacer una presentación inicial, obviamente quedaron muchas cosas que tuve que dejar fuera simplemente, que no podía compartir en ese episodio, ¿cierto? Entonces hace un buen tiempo que quería hacer un estudio un poco más extendido de Mateo 24 para poder hablar de varios temas importantes que están en el texto, justamente. Y creo que también es apropiado considerando todo lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Lo de COVID-19, del coronavirus y la pandemia mundial. Muchos están pensando, ¿estaremos llegando al fin? ¿Vendrá el rapto? Y es buen momento para tener una conversación sobre estos temas de escatología, ¿cierto? Entonces, vamos a estar haciendo una introducción a Mateo 24 en esta noche. Y mi idea es seguir con esto, yo creo que sería como quizás 2 o 3 clases, la verdad no hay un gran apuro, prefiero poder ir viendo estos temas de manera tranquila en ese sentido. Y bueno, porque la verdad es que la mayoría no tiene muchas opciones donde ir tampoco, o sea, eh, es la realidad de estos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este tema de Mateo 24. Primero quiero empezar con una pequeña explicación de mi perspectiva en cuanto a este tema. Yo hace como, creo que eran unos 10, 12 años, fui introducido a esta postura, principalmente estudiando el tema del libro de Apocalipsis, pero en realidad Apocalipsis y Mateo 24 o el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, para ser más específico, porque ese discurso también se da en Lucas y en Marcos. Ahora, lo interesante es que en ese sentido está en los 3 evangelios sinópticos, pero no se menciona en el Evangelio de Juan. Pero después Juan escribe el libro de Apocalipsis y podríamos decir que el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos es un tema por lo menos bastante similar. Hay muchos paralelos entre eso y el libro de Apocalipsis. Pero la postura que voy a estar presentando en cuanto a Mateo 24 se llama la postura preterista. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Preter en griego significa pasado. Entonces, la idea del preterismo es básicamente que ciertas profecías del Nuevo Testamento, como Mateo 24, 1 al 34, eran predicciones futuras en el momento que fueron dadas, ¿cierto? Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba hablando de cosas que aún estaban en el futuro para los primeros oyentes, pero para nosotros, mirando ahora desde nuestra perspectiva en este tiempo, ya muchas de esas cosas han pasado, se cumplieron ya. Y es importante entender esto porque en un sentido todos los cristianos de todas las perspectivas
son preteristas en cuanto a ciertas profecías. Por ejemplo, todavía no he conocido ni un cristiano que cree que la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén todavía es algo futuro, ¿cierto? Todos los cristianos, bueno, quizás habrá alguna persona por ahí con alguna idea extraña, pero todos los cristianos están de acuerdo que esa profecía tenía un cumplimiento específico y ese tiempo ya pasó. Entonces todos los cristianos son preteristas en cuanto a ese pasaje específicamente. También es importante entender que esto no necesariamente es una postura novedosa, y ahora también hay que entender que el preterismo no es preterismo parcial, lo que yo estoy mencionando, no es como algo totalmente absoluto en el sentido de que incluso entre diferentes preteristas hay diferentes posturas en cuanto a ciertas profecías, ¿cierto? Entonces una persona quizás cree que esta profecía está hablando de algo futuro, otros dicen que ya se cumplió, entonces, pero a un nivel u otro han habido muchos intérpretes en la historia de la iglesia que han tomado muchas partes de Mateo 24, especialmente, de manera preterista. Podemos hablar de Clemente de Alejandría, de Juan Crisóstomo, ¿cierto? En el cuarto siglo, y después incluso de intérpretes más modernos como Matthew Henry, como John Owen o John Gill, Benjamin Warfield, estos intérpretes clásicos, y en tiempos aún más modernos, Lorraine Bettner, y bueno, hoy en día personas como Kenneth Gentry, Gary DeMar, David Chilton, y entre otros, toman esta postura preterista parcial o preterista ortodoxa. Ahora, ¿por qué estoy dando esta modificación a la palabra preterista? Porque también existe otro grupo de personas, no es un grupo muy numeroso, pero existe, y hay que mencionarlo, que se llamarían preteristas totales o preteristas plenos, podríamos decir, y estas personas interpretan que finalmente todas las profecías de la Biblia han sido cumplidas y que no hay una segunda venida incluso, que Jesús no vuelve. Entonces, obviamente, quiero diferenciar la postura que estoy presentando y la que presentan los autores que acabo de mencionar. O sea, estamos hablando de nosotros sí creemos que Jesús volverá algún día, sí creemos en la segunda venida, creemos todos estos elementos que son parte del cristianismo ortodoxo. Yo considero el preterismo total una herejía y quiero ser muy claro en ese punto. Si tú no crees que Jesús vuelve algún día, estás fuera del cristianismo ortodoxo en ese sentido. Entonces, dando un poco esas aclaraciones en cuanto a la postura, es lo que vamos a estar hablando, también mencionar brevemente que esta postura cree básicamente que gran parte de las profecías que encontramos en Mateo 24 se cumplieron dentro de la generación en la cual fueron presentadas. Después vamos a hablar más de eso, pero Jesús dijo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas, y así fue. Lo que Jesús dijo iba a pasar ocurrió dentro de esa generación, terminando con la guerra judía, que hubo una revuelta en contra de Roma en el año 66 después de Cristo. Los judíos se levantaron en contra de Roma y el emperador Nerón envió al general Vespiano junto con un ejército a subyugar otra vez el pueblo de Israel que se habían rebelado, y eso es lo que se conoce como la guerra judía. Duró 3 años y medio. Había un judío llamado Flavio Josefo que fue capturado durante la guerra,
y él siguió el ejército romano y escribió esta obra que se llama La Guerra de los Judíos, que relata la historia de la campaña, de lo que ocurrió en esos 3 años y medio, en bastante detalle en realidad. Es un libro bastante grande, no me acuerdo cuántas páginas son, pero tengo el audiolibro por ahí y creo que son como 27 horas de audio. Entonces, realmente tenemos mucha información sobre lo que ocurrió en ese periodo y desde una perspectiva preterista, lo que ocurrió en ese tiempo era en gran parte el cumplimiento de las profecías que Jesús había declarado en cuanto a Israel durante su ministerio terrenal. Entonces eso es un poco el trasfondo de lo que vamos a estar viendo. Ahora, tengo que admitir que obviamente Mateo 24 y el tema de la escatología en general es un tema complicado, no es un tema tan sencillo. Y no es algo que uno entiende inmediatamente, podríamos decir. Y solo brevemente mencionar una de las razones por qué Mateo 24 es un poco complicado, es que se encuentra entre medio de dos secciones. Por un lado, Mateo 21 hasta el 24, o gran parte del 24, es lo que yo considero una sección que habla principalmente sobre este juicio venidero en contra de Israel y en contra de Jerusalén. Y vamos a ver eso en más detalle. Pero posteriormente y especialmente, o sea, claramente en el capítulo 25, se habla de la segunda venida. Entonces podemos mencionar un texto como Mateo 25, 31 al 34, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces yo considero que este pasaje está hablando de la segunda venida. Entonces la pregunta y lo complejo para muchos es, bueno, ¿cuándo termina esta conversación sobre el juicio contra Jerusalén y cuando empieza a hablar de la segunda venida específicamente? Y incluso los futuristas admiten por lo menos que el versículo 2 de Mateo 24 está hablando de la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús dice: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. ¿Cierto? Y eso ocurrió así. Los ejércitos romanos no dejaron piedra sobre piedra, literalmente, destruyeron el templo. Entonces, esa es la gran dificultad para muchos. Ahora, yo no creo que es una dificultad insuperable, creo que sí podemos interpretar esta sección. Vamos a estar, como mencioné, enfocándonos en la sección de Mateo 24, 1 hasta el 34 en este tiempo. Entonces, también quiero mencionar, ya que he mencionado a futuristas, y estas son personas que ven a la sección de Mateo 24 como hablando de una futura gran tribulación. Generalmente piensan que esa tribulación va a durar 7 años y que va a ser justo antes de la segunda venida de Cristo. La mayoría de ellos también creen un rapto antes de ese periodo de 7 años, donde Jesús viene de manera secreta y se lleva a su iglesia y después empieza este periodo de tribulación. Eso es como bien a grandes rasgos esa postura. Pero hablando del futurismo y comparándolo con el preterismo total, a mi parecer cometen los dos grupos errores similares, en el sentido de que el futurismo, al igual que el preterismo total, ven las declaraciones de la venida del Señor, de la venida de Jesús, y piensan que tiene que estar hablando o de una cosa o de otra, siempre.
Entonces los futuristas dicen no, o sea, cuando habla de la venida del Señor en Mateo 24 y en otros lugares, básicamente siempre está hablando de la segunda venida. Y los preteristas totales dicen, no, cuando habla de la venida del Señor siempre está hablando de el 70 después de Cristo. Ahora, en mi opinión, como vamos a ver, la solución está más en el medio. Que la Biblia habla de la venida de Dios en varios sentidos diferentes y no siempre se refiere a lo mismo. Ahora, esto no es nada nuevo en el tema de la interpretación bíblica. Esto es un tema bastante común. Solo daré un breve ejemplo. La palabra mundo. Cuando estamos hablando de la interpretación bíblica, la palabra mundo se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces tiene una connotación negativa. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por otro lado, comparemos eso con Juan 3:16 y 17, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, en un versículo dice, no amen al mundo, y en el próximo versículo dice que Dios ama al mundo. Obviamente, esto no es una contradicción, sino que está hablando en el mundo de dos maneras diferentes. Cuando se habla de amar al mundo, en primera de Juan está hablando del sistema de este mundo y todas esas cosas. Y por otro lado, está hablando de algo diferente en Juan 3:16. Entonces, tenemos que entender, así como la palabra mundo, hay muchas otras palabras que dependiendo de su contexto, se usan de maneras diferentes. Y yo lo que voy a estar argumentando en este tiempo es que, entre otras cosas, este lenguaje de la venida de Dios o de la venida del Señor, a veces sí está hablando de la segunda venida, pero también a veces, en algunos contextos, se está hablando de juicios temporales. Pero vamos a ver más de eso más adelante. Ahora, para empezar, como mencioné, no nos vamos a apurar demasiado en esto. Quiero pasar un poco de tiempo en los capítulos antes de Mateo 24, porque casi siempre la conversación se centra ahí, vamos directo a esa parte del texto. Pero creo que es muy importante ver el contexto de los capítulos anteriores para entender que esta cosa de la destrucción del templo no es como algo que sacamos al azar, ¿cierto? No es algo que sacamos de la nada y lo insertamos como para decir, no, esto se cumplió simplemente. Sino que hay un contexto muy importante, empezando especialmente del capítulo 21 hasta el capítulo 24. Vamos a ver una serie de parábolas y de textos que hablan de este juicio venidero en contra de Israel. Y Jesús profetizando sobre ese juicio, y ese juicio finalmente fue cumplido con los ejércitos romanos. Entonces vamos a empezar en capítulo 21, en la historia de la higuera, ¿cierto? Mateo 21, versículos 18 al 22. Dice así: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad a Jerusalén, Jesús tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas y dijo: jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Y bueno, ahí continúa un poco la historia, pero lo importante es cuál es la temática de esta historia de la higuera. Sabemos que en capítulo 21 empieza con esta historia de que Jesús, con su entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Y después empieza a volcar mesas en el templo, y después de ese día vuelve a Betania, que estaba justo afuera de la ciudad, para alojarse. Ahora, al otro día vuelve a Jerusalén y
camino a Jerusalén es donde ocurre esto con la higuera. Ahora, tenemos que entender que este acto de Jesús no era que estaba de mal humor y simplemente tenía un problema con la higuera, sino era una profecía en contra de Israel. Jesús estaba declarando que Israel, al igual que esa higuera, no tiene fruto y que va a ser juzgada finalmente porque no se halló fruto en ella. Y eso es un patrón que vamos a ver en varias partes acá en los próximos capítulos. Después de eso, en el capítulo 21 todavía, la parábola de los labradores malvados, ¿cierto? Mateo 21, 33 al 46, ¿cierto? Esta parábola donde hay una viña y los que están encargados de los labradores terminan no dando fruto de la viña al dueño, y el dueño manda a sus siervos a buscar el fruto y los maltratan. Finalmente manda a su hijo y lo matan. Y después, y es importante esto, porque esto de la viña no era algo necesariamente original que Jesús estaba compartiendo. De hecho, en algunas Biblias, en la Biblia que tengo yo, cita esta primera parte del versículo 33, cuando dice, plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la pone como una cita, porque realmente este lenguaje viene del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5, versículos 1 y 2, vemos que dice lo siguiente: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Entonces, cuando comparamos la descripción de esta parábola de Jesús con Isaías capítulo 5, y obviamente después continúa eso en Isaías 5, vemos que está hablando de lo mismo. Y en Isaías 5, versículos 6 y 7, dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Entonces no tenemos que estar preguntándonos en ese sentido cuál es la imagen de la viña, a qué se refiere, porque claramente Jesús estaba haciendo referencia a esta parábola, a esta profecía en el libro de Isaías. Y claramente la viña era Israel, en ese sentido. Entonces, y en la misma parábola, cuando habla de la muerte del hijo del dueño, a quien matan los labradores, Jesús se estaba refiriendo a su propia muerte. Se estaba refiriendo que los líderes judíos lo iban a traicionar y lo iban a matar. Y ahí en versículos 40 y 41 de Mateo 21, volviendo a la parábola, vemos el resultado. Dice, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Versículo 41, ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable, arrendará la viña a otros labradores para que le paguen los frutos de su tiempo. Y después miren el versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca frutos del reino. Entonces Jesús deja claro que el reino de Dios sería quitado a esos líderes judíos y a la nación de Israel. Ya no sería algo exclusivo de Israel o gobernado por esos líderes de Israel, sino que el reino de Dios
sería lo que hoy es, algo internacional compuesto por judíos y gentiles. Entonces, esto ya nos habla, ¿cierto?, de ese juicio venidero en contra los labradores malvados, que finalmente ese juicio fue la destrucción de Jerusalén. Después vamos al capítulo 22, la primera parte, los primeros 11 versículos del capítulo 22, tenemos la parábola del banquete de bodas. Otra vez es una imagen similar, ¿cierto? El rey, su hijo se va a casar, invita a sus siervos a esa boda, los siervos no quieren venir y de hecho maltratan a los mensajeros, incluso matan a los mensajeros. ¿Y cuál es la reacción del rey ante eso? Vemos, y quizá esta es una de las referencias más explícitas a la destrucción de Jerusalén. En Mateo 22:7 dice, entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Entonces claramente ahí está hablando como resultado de haber rechazado al hijo, de haber rechazado la invitación, Dios manda ejércitos para quemarles la ciudad. Y obviamente esos ejércitos eran los ejércitos romanos y la ciudad era Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces, después de eso, obviamente los mensajeros salen al camino a invitar a todos a la boda. Y se abre la invitación. Ahora no son solamente los siervos del rey, sino que se extiende a todos esa invitación. Después hay algunos otros ejemplos, pero vamos a saltar ahora al capítulo 23. En el capítulo 23 vemos que Jesús está ministrando en el templo y lanza una serie de ayes en contra de los líderes judíos. Y condenación contra ellos. Y los últimos versículos son los más relevantes en relación al juicio inminente y después a la interpretación de Mateo 24, que es el siguiente capítulo. Y solamente mencionar que esto está muy unido, porque incluso los capítulos son muchas veces separaciones bastante artificiales. Los capítulos y versículos no son parte del texto original de la Biblia, son algo que se agregó mucho tiempo después. Entonces, hay una continuidad, obviamente, entre el fin de Mateo 23 y Mateo 24. Por eso es importante. Entonces, vamos a leer acá desde el versículo 29 hasta el 39. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Paremos ahí un segundo. Esto es muy importante porque vemos este lenguaje de que están llenando la medida de culpa. Y Pablo también habla de esto en Tesalonicense, de que finalmente con la persecución de la iglesia ellos estaban llenando la medida de la culpa en contra de ellos. Y finalmente acá Jesús dice que va a recaer
toda la culpa de la sangre desde Abel, el hermano de Caín, hasta Zacarías, hijo de Berequías. O sea, toda la sangre justa, todos estos mártires en la fe, la culpa iba a caer sobre esa generación. Entonces, esto es muy importante, porque obviamente eso se cumplió en ese juicio, en ese holocausto que fue la guerra judía y la destrucción de Jerusalén. Entonces, y también debemos observar que otra vez encontramos lo mismo que en el versículo 34, es que esto vendrá sobre esta generación. 24, 34, esta generación no pasará. Entonces se está hablando de la misma generación en el capítulo 23 que en el capítulo 24. Es un componente muy importante cuando vamos a interpretar esa sección. Muy bien, y entonces sigue acá, dice Jerusalén, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviadas a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina juntó a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, en la casa de ustedes se les deja desierto. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos acá que hace este lamento en contra específicamente los líderes de Jerusalén, ¿cierto? Que no dejan que el pueblo vaya a Cristo. Estaban impidiendo, ¿cierto? Como Jesús dijo en el capítulo 23, que ellos no entren al reino ni tampoco dejan que otros entren. Y después, versículo 38, es importante. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. La casa a la que se estaba refiriendo Jesús, y él estaba diciendo estas palabras en la área del templo. Y llama al templo de Jesús, de Israel, la casa de ellos. De hecho, fíjense que ni siquiera lo llama la casa de Dios, lo llama la casa de ellos, finalmente. Y dice que esa casa quedará desierta. Y obviamente eso tiene dos sentidos. Quedará desierta en el sentido de que sería destruida, pero quedará desierta también porque Dios ya no habita ahí. El templo ya no era el lugar donde Dios iba a habitar, finalmente. Porque uno más grande que el templo estaba ahí. Jesús era el verdadero templo, ¿cierto? Y el verdadero tabernáculo. Y en Juan, en el prólogo de Juan, en los primeros 18 versículos de Juan capítulo 1, usa ese lenguaje que Jesús vino y habitó, y esa palabra habitar tiene que ver con el tabernáculo, y que Jesús habitó entre su pueblo. Entonces Jesús es el verdadero templo, y por eso el templo judío, el templo de Herodes, que iba a quedar abandonada, iba a quedar desolada. Entonces, esto es el contexto. Y es importante también mencionar que, en el capítulo 24, Mateo 24, 1, cuando Jesús salió del templo, entonces Jesús dice estas palabras, que su casa quedará desolada, y después hace un acto físico de darse la vuelta y salir y abandonar el templo. Dios se va del templo. Es interesante ese punto. Y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y es interesante porque después de todo lo que Jesús había dicho, los discípulos todavía estaban como, mira qué bonito este lugar, wow, qué impresionante estos edificios. No estaban entendiendo lo que estaba pasando, no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús responde de una manera un poco
un poco tajante casi podríamos decir. ¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, este comentario de Jesús en Mateo 24:2 es lo que gatilla la pregunta que hacen los discípulos. Entonces, en el versículo, en el versículo 3, dice así. Estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahora es muy importante considerar esta pregunta. Vemos que tiene tres elementos. ¿Cuándo será esto? ¿Qué es esto? Obviamente esto es lo que Jesús acaba de decir, eso de que las piedras no iban a quedar una sobre otra. Es el contexto, es el antecedente de esto. Le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo va a ocurrir lo que acabas de profetizar? Número 2, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Entonces, es importante señalar cuando escuchamos señal de tu venida, es como evangélicos modernos, automáticamente, ya eso está hablando de la segunda venida de Cristo. Esa me la sé. Pero hay un problema con esa conclusión. Tenemos que recordar que quién estaba diciendo estas cosas eran los discípulos. Los discípulos ni siquiera entendían que Jesús iba a morir a esa altura. Jesús le intentó decir en diferentes ocasiones que él iba a padecer en la cruz, iba a resucitar y todo lo demás, pero ellos no lo entendieron. Y mucho menos que después de resucitar no se iba a quedar con ellos, sino que iba a volver al cielo para volver algún día por segunda vez. Entonces, es imposible pensar que los discípulos estaban preguntándole a Jesús, ¿cuándo va a ser tu segunda venida? Si ni siquiera tenían un concepto de que iba a haber una segunda venida. De hecho, ni siquiera sabían que Jesús iba a morir. Pensaban que él era el Mesías y ya había llegado. Entonces, claramente la venida no puede estar hablando de esa segunda venida en el contexto de los discípulos. Voy a leer el comentario de John Gill, ¿cierto? Un comentarista clásico bautista, sobre justamente este versículo 3. Dice, ellos, hablando de los discípulos, creían firmemente que él era el verdadero Mesías que había venido en la carne. Jesús estaba con ellos y asumían que seguiría con ellos porque no tenían idea de que él se iba a ir para después volver. Todas las veces que Jesús les habla de su muerte y resurrección, ellos parecen no entenderlo. Por lo tanto, esta venida, la señal del cual no debe ser entendido como su segunda venida, cuando vendrá a juzgar al mundo. Entonces, es mucho más probable que la venida a la que se refieren en la segunda parte de esta pregunta tiene que ver con la venida de Jesús y de Dios en juicio, en relación a lo que ya había dicho sobre destruir el templo. Y esto nos lleva a un punto que ya mencionamos, pero que ahora vamos a tocar otra vez, que la venida de Dios o la venida de Jesús en el Nuevo Testamento y en otros lugares no siempre se refiere a la segunda venida. Podemos ver eso de manera bien sencilla, porque Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, como Él viniendo. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Claramente en ese versículo, cuando dice vendremos a Él, no estaba hablando
de la segunda venida, está hablando de que enviaría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo moraría en los creyentes, ¿cierto? Y de hecho Pablo habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios o también el Espíritu de Cristo en Romanos 8, 9 y 10. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros es sinónimo con que Cristo habita en nosotros, obviamente no de una manera modalista ni nada por el estilo, pero simplemente habla de la presencia de Dios con nosotros, sin confundir las personas de la Trinidad. Así que cuando vemos pasajes que hablan de su venida, no podemos simplemente asumir siempre que está hablando de la segunda venida. Y en los profetas también, en muchos casos, se hablan de juicios temporales de Dios, como la venida de Dios. De hecho, un ejemplo claro es Isaías capítulo 19, versículo 1. Dice, oráculo sobre Egipto. El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Entonces aquí, en este pasaje, vemos que Dios va montado en una nube veloz yendo en juicio contra Egipto. Ahora, quizás pensarán, bueno, eso está hablando del fin del mundo. No, en el contexto, eso está hablando de algo que ya se cumplió hace mucho tiempo, con los ejércitos asirios, que entraron a Egipto, conquistaron Egipto y después conquistaron Samaria también. Y de hecho, es interesante, entonces, ¿por qué dice que Dios va a bajar? Bueno, porque el rey de Asiria era un instrumento de Dios. Y de hecho en Isaías 10, 5 al 15, tenemos este relato justamente sobre el rey de Asiria, donde el rey de Asiria está diciendo, mira, por mi poder yo he hecho todas estas cosas, he conquistado todas estas ciudades, he hecho todas estas maravillas. Y Dios dice básicamente que va a juzgar a ese rey arrogante, y dice, ¿acaso el hacha se va a jactar de cortar un árbol, por ejemplo? No. El rey de Asiria es un hacha en las manos del Señor, nada más que eso, es un instrumento. El rey de Asiria pudo conquistar y hacer lo que hizo porque el Señor lo permitió y porque el Señor tenía un propósito en ese sentido con ese juicio. Pero, y incluso ese pasaje dice que después de que después de que Dios termina de usar al rey de Asiria, va a juzgar a él también por su arrogancia. Así que vemos que las escrituras, como Isaías 19:1, usa este lenguaje de la venida de Dios hablando de juicios temporales. Y de hecho dice, el Señor viene montado sobre una nube. La misma imagen que vemos después en Mateo 24 y en otros lugares, que el Señor viene en las nubes. Entonces, es importante entender eso, es importante entender el lenguaje de los profetas. No olvidemos que Jesús tiene 3 oficios, ¿cierto? Es profeta, es sacerdote y es rey. Entonces, no es extraño que, entre otras cosas, Jesús hablara como los profetas del Antiguo Testamento, el lenguaje que usa. Entonces, eso va a ser un factor, no lo vamos a ver en tanta profundidad hoy día, pero en los próximos tiempos que vamos a tener, es importante entender esas imágenes y ese lenguaje profético. Lamentablemente, muchos cristianos no han leído los profetas, quizá no han leído los profetas mayores y mucho menos los profetas menores. Quizá la mayoría habrá leído algo o ha escuchado la historia de Jonás o Daniel, pero más allá de eso son como libros cerrados para nosotros. Entonces, obviamente, no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Entonces, cuando hablan de cuándo será tu venida, se refiere no a la segunda venida, porque no tenían idea de eso.
los discípulos se refieren a su venida en juicio, lo que acaba de profetizar. Ahora, ¿cuándo será el fin del siglo? O el fin del mundo, dicen algunas traducciones, ¿cierto? Y eso causa aún más confusión. De hecho, muchas veces los títulos de las Biblias causan confusión porque dice señales sobre el fin del mundo o algo así en muchas traducciones. Pero en realidad la palabra ahí es aion, es aionios en griego, y la traducción más exacta sería siglo o era, porque no está necesariamente hablando del fin del mundo, está hablando del fin de un periodo determinado. Entonces, estaban preguntándole a Jesús cuándo sería el fin de ese periodo determinado. Ese periodo, ¿y a qué periodo se refieren? A la era judía, a la era del templo, a la era del sistema de sacrificios y todo lo demás. Entonces el nuevo pacto inició con Jesús, pero la destrucción de los vestigios, de los restos del antiguo pacto, ocurrió con la destrucción del templo judío. Entonces podríamos ver como un periodo de gracia entre la muerte y resurrección de Jesús y la destrucción del templo. Habían casi 40 años, más o menos, donde todavía Israel estaba parado el templo, estaban estas cosas, pero como dice Hebreos, el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Y así fue con la destrucción del templo, en Hebreos 8:13. Entonces, está hablando del fin de la era, en el fin de la era judía, que se acabó con la destrucción del templo. Entonces eso es un punto muy importante en cuanto a el contexto de las preguntas de los discípulos. Otro elemento importante, que ya lo hemos mencionado, que Cristo dijo que estos eventos ocurrirían antes de que pasara la generación de los que estaban presentes. En Mateo 24, 34, perdón. En verdad, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Claramente, versículo 34 marca el parámetro cronológico en el cual debemos entender los versículos anteriores. Jesús predice ciertos eventos e indica que ocurrirían antes de que pasara la generación de los que estaban escuchando ese día. Y probablemente este es el versículo más problemático para aquellos que quieren darle una interpretación futurista. Ahora, obviamente lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Ellos no es que nunca han escuchado esta objeción. Y la verdad es que hay diferentes intentos a explicar este versículo 34 y explicar esta generación y cómo se debe entender. Algunos intentan interpretar esta generación como esta raza, hablando de los judíos, diciendo que este pueblo, que los judíos no van a desaparecer del planeta hasta que se cumpla esta gran tribulación, básicamente. Y bueno, eso también está ligado a la idea que tienen de que Israel es central en el esquema de los últimos tiempos, que Israel es el reloj profético de Dios, como dicen algunos. Entonces algunos lo interpretan como esta raza no pasará, o este pueblo. Otros creen que esta generación realmente es esa generación, que está hablando de una generación futura que verá estos aconteceres. Bueno, y esa interpretación es bastante extraña, porque es como que no está diciendo nada al final. Está diciendo, esa generación que va a estar vivo cuando estas cosas pasan, va a estar vivo cuando estas cosas pasan. No, al final no está transmitiendo ni una información con esa afirmación. Ahora, el problema con intentar... Y otro punto que quiero hacer acá antes de continuar es que muchos de los futuristas dicen simplemente estar siguiendo
una interpretación literal de la Biblia. Eso es algo que escuchamos muchas veces. No, es que nosotros seguimos simplemente la Biblia de manera literal. Ahora, ¿cuál es la interpretación literal de Mateo 24:34? O sea, las interpretaciones que proponen no tienen absolutamente nada de literal y de hecho usan mucho más imaginación que las interpretaciones preteristas que vamos a estar viendo, que finalmente tienen su fundamento comparando escritura con escritura. En cambio, esta idea de que esta generación se refiere a esa generación, o esta idea que esta generación se refiere a esta raza o a este pueblo, no tiene ningún paralelo en el Nuevo Testamento. De hecho, cada vez que se usa esta frase, esta generación en Mateo y en el Nuevo Testamento en general, siempre se refiere a los contemporáneos, a los que están escuchando en ese momento lo que se está diciendo. Y hay muchos ejemplos de eso. Mateo 11:16, Mateo 12:41, versículo 42 y 45 también. Mateo 23:36 y entonces hay muchos ejemplos donde se usa esta frase, esta generación, y siempre está hablando de la generación de los presentes. Y como ya mencionamos, versículo 36 del capítulo 23 dice lo mismo, en verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Obviamente no está hablando de una generación futura, está hablando de los que están presentes, y es solo el capítulo anterior. Entonces, lo que nos están pidiendo cuando llegamos a este versículo es ignorar el resto de la Biblia y tomar una interpretación que no tiene ni un paralelo en el Nuevo Testamento de esta frase. Esa no es la manera que debemos interpretar la Biblia. Debemos comparar la Escritura con la Escritura, aún cuando no se alinea con nuestro preconcepto teológico, en este caso. Entonces, en ese sentido, es importante considerar esto, porque si Jesús hubiera querido decir esa generación o esa raza, habían otras palabras que podía haber usado, pero no lo hizo. Ahora, como esto también entra en un tema del griego y todo lo demás, obviamente no voy a meter en esa discusión porque no me considero para nada muy experto en esos temas, obviamente. Entonces, lo que voy a hacer es leer algunas citas de algunos autores importantes que básicamente repiten lo que he estado diciendo en cuanto a esta generación. Podemos empezar con Clemente de Alejandría, de hace bien atrás, ¿cierto? Entre el 150 y el 215 después de Cristo. Dice, Jesús habló con confianza, como dije, de sufrimiento, lugares, tiempos establecidos, maneras y límites, de esta manera profetizando sobre el templo. Y ahí Clemente cita Mateo 24, versículos 3 y después el versículo 34. De la misma manera habló con palabras claves sobre las cosas que iban a ocurrir pronto, que ahora vemos con nuestros ojos, para que fuese cumplido entre aquellos que escucharon sus palabras. Entonces, Clemente tiene claro que esto se cumplió entre los que escucharon esas palabras. Incluso Don Carson o D.A. Carson, otra persona, otro estudioso del Nuevo Testamento conocido, que es premilenialista a todo esto, no es necesariamente del mismo grupo. Él tiene una interpretación un poco ecléctica de Mateo 24, pero en cuanto al versículo 34 dice lo siguiente: esta generación solo con la mayor dificultad puede ser interpretado como algo diferente a la generación de los que estaban vivos cuando Jesús dijo esas palabras. Entonces incluso Don Carson, que no es necesariamente preterista y todo lo demás, admite que
la interpretación más clara de eso es que esta generación se refiere a esta generación simplemente. F. Bruce, la frase esta generación es usada por Jesús demasiadas veces en el sentido literal para que ahora supongamos que tiene un significado diferente en la frase que ahora estamos examinando. Obviamente está hablando del versículo 34. Más encima, si tenía en mente la generación de los últimos tiempos, pudo haber dicho esa generación. Otro estudioso del Nuevo Testamento, Jack P. Lewis, dijo, hay una diferencia entre genos, que es la palabra en griego raza, y genea, que es la palabra generación. Otros han argumentado que genea habla de la última generación, o sea, cuando empiecen las señales, todas estas cosas se llevarán a cabo en una generación. Pero en otras partes de Genea, Genea habla de las personas vivas en un mismo tiempo, generalmente durante el tiempo de Jesús. Y ahí da los mismos ejemplos que mencioné anteriormente. Y sin duda tiene el mismo significado aquí. Entonces, bueno, podría dar un montón de otras citas, pero esos son solo algunos ejemplos. Hay citas de un montón de diferentes autores, Jonathan Edwards y diferentes intérpretes, que todos ven exactamente lo mismo. Autores más modernos, Paul Copan y otros, dicen sí, esta generación se refiere a la generación de los presentes. También es importante algo que aparece a través de este discurso del Monte de los Olivos, que es el pronombre de la segunda persona plural que usa Jesús. Entonces, por ejemplo, en el versículo 6, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Quién son ustedes? Claramente son los que están presentes. Si hubiera estado hablando de una futura generación, puede haber dicho que ellos van a oír de guerras y rumores de guerras. O versículo 9, entonces los entregarán a la tribulación, hablando a los presentes, y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Está diciendo que los presentes van a experimentar estas cosas. Versículo 15 del Mateo 24. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de desolación. Versículo 33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Una y otra vez vemos lo mismo. Vemos que se está refiriendo a los presentes y que los presentes van a experimentar estas cosas. No son cosas para una generación futura, son cosas para los presentes, ese día, escuchando las palabras de Jesús en vivo y en directo. Más allá de cómo interpretamos el cumplimiento de los aconteceres, ¿cierto? Después podemos entrar en si realmente se cumplió o no. Claramente Jesús estaba hablando de eventos que según Jesús lo iban a experimentar las personas presentes ese día escuchando sus palabras. Y como vamos a ver en las próximas clases, eso es exactamente lo que pasó. La guerra judía, la destrucción, y no solo la guerra judía, sino todo lo anterior, lo que vemos en el libro de Hechos. Gran parte del cumplimiento de todo esto está en el libro de Hechos, simplemente. Y después la guerra judía encaja perfectamente en el parámetro que Jesús indicó de tiempo, porque dijo que no pasaría esa generación, y una generación dura aproximadamente 40 años. Entonces, si pensamos, la guerra judía empezó en el 66, cuadra bastante bien esta idea con la predicción de Jesús. Todavía habrían personas vivos de esa generación en el 66 y después en el 70 después de Cristo. Ahora voy a ir terminando con la clase de hoy día. El miércoles vamos a seguir con otra sección, vamos a entrar más en el resto de la profecía de Jesús. Pero solamente quiero terminar con
la pregunta, ¿por qué es importante este tema? Porque ya hay muchas personas que quizás a esta altura dicen, mira, y tienen razón hasta cierto punto, la escatología es complicada, es difícil de entender. Personas muy inteligentes que han estudiado la Biblia por muchos años no están de acuerdo, entonces, ¿por qué estudiarlo? ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué perder mi tiempo? ¿Qué importa al final? Si total Cristo vuelve, eso es lo único importante. Bueno, es importante, yo creo, entender esto justamente por un tema de la veracidad de las palabras de Jesús. Porque aunque hoy en día no es el argumento más común, en otros tiempos realmente este tema de las predicciones de Jesús fueron una herramienta apologética de los agnósticos y de los ateos. Por ejemplo, muchos han criticado que Jesús, y han dicho que realmente Jesús estaba confundido. Él pensaba que el mundo se iba a acabar en su generación y le enseñó a sus discípulos a pensar que el mundo se iba a acabar en su generación, pero simplemente estaba equivocado y por eso podemos descartar las enseñanzas de Jesús. Uno de las personas que usó este argumento, Bertrand Russell, ¿cierto? Dijo lo siguiente en su discurso, ¿cierto? ¿Por qué no soy cristiano? Dijo, estoy preocupado con Cristo como aparece en la narrativa del Evangelio. Y ahí uno encuentra algunas cosas que no son muy sabias. Para empezar, claramente pensaba que su segunda venida iba a ocurrir en nubes de gloria antes de la muerte de las personas que estaban viviendo en ese entonces. Hay muchos textos que demuestran esto y hay muchos lugares donde es bastante claro que él creía que su venida sería durante la vida de muchos de los que estaban vivos. Eso fue lo que creían sus primeros seguidores y fue la base de gran parte de sus enseñanzas morales. Entonces, básicamente aquí el argumento de Bertrand Russell es que el cristianismo está basado en una mentira, que Jesús es Dios, porque si Jesús hubiera sido Dios no estaría tan confundido. No hubiera dado profecías falsas. Ahora, obviamente está equivocado Bertrand Russell, pero es importante entender qué exactamente es lo que Jesús estaba diciendo, porque, o sea, es bastante claro que en versículo 34 Jesús está diciendo que esta generación se van a cumplir estas cosas. Incluso el famoso autor C.S. Lewis dijo algo bastante triste, pero interesante relacionado con este texto, porque Lewis básicamente repite este argumento ateo y dice que básicamente los ateos van a decir que está comprobado que las predicciones apocalípticas de Jesús no se cumplieron. Él pensaba que la segunda venida sería en sus propios tiempos y sus discípulos siguieron lo que él había dicho y simplemente él estaba equivocado. Y termina hablando de eso diciendo, hablando de Mateo específicamente 24:34, Lewis dice que esta sin duda es el versículo más vergonzoso de la Biblia. Entonces, claramente, incluso alguien con la inteligencia de Lewis fue confundido en cuanto a Mateo 24:34. Y por eso, por un tema apologético, porque no es simplemente como para decir, ya esas cosas no van a pasar, sino que es una evidencia de la veracidad de las palabras de Jesús. Y es una evidencia de que lo que Jesús dijo se cumplió tal como dijo que lo iba a hacer y en el parámetro de tiempo que él estableció. Y de hecho, bueno, no lo tengo acá, pero había leído la otra vez una persona
un intelectual famoso, ateo y todo esto, que una de las razones que se volvió cristiano era porque leyó un libro que hablaba de, de los cumplimientos de las profecías y cómo Jesús cumplió las profecías bíblicas y se cumplieron en él y también cómo se cumplieron las profecías que él hizo. Y que una de las que le llamó más la atención y que fue crucial en su conversión al cristianismo era justamente esta de Mateo 24 y de la destrucción del templo, porque él estudiando el tema se dio cuenta que ocurrió tal como Jesús dijo que iba a ocurrir. Entonces es importante este asunto, no solamente para decir, mira, no la vamos a pasar mal en el futuro o no tenemos malos tiempos en el futuro o gran tribulación, sino para dar evidencia de que las palabras de nuestros maestros realmente se cumplieron. Entonces, bueno, eso es más o menos la introducción a lo que vamos a estar viendo durante este tiempo. No sé si alguien tiene, voy a dejar unos 2-3 minutos, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Estoy revisando acá, pueden dejarlo y después vamos a terminar. Y la idea, probablemente la próxima, el próximo miércoles vamos a tener otra transmisión a la misma hora, a las 9:30. Lamento que no funcionó esta herramienta que usé de agendar la transmisión, porque por alguna razón no me quería reconocer la cámara cuando intenté conectar, pero vamos a estar en vivo otra vez a la misma hora el día miércoles. Con la primera parte ahí vamos a estar viendo básicamente, espero poder terminar del versículo 3 hasta el versículo 14 y después probablemente una o dos clases más. Entonces vamos a tener clase bueno, hoy lunes, miércoles y viernes probablemente, si es que necesitamos hacer un poco más. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizar, por estar conmigo en vivo. Un saludo a todos los hermanos y nos vemos el miércoles a las 9:30 de la noche otra vez. Chao.